Muchas gracias por estar aquí el día de hoy para este segundo webinar de la ruta previa de la Cumbre Climática Juvenil de Sinaloa 2024. El día de hoy nos acompaña Melissa Hernández. Melissa Hernández Méndez es internacionalista de la Universidad Iberoamericana, activista medioambiental y ecofeminista. Participa como co-coordinadora en Cambio Colectivo MX, iniciativa juvenil para la conservación ambiental. En 2021 presentó la iniciativa por una salud menstrual integral y sostenible en el Parlamento de Mujeres del Congreso de la Ciudad de México. Se dedica a la restauración de ecosistemas en espacios urbanos y al apoyo de localidades para la conservación de la naturaleza. Promueve el Acuerdo de Escazú en México y toda la región. Fue representante de la sociedad civil en la delegación mexicana de la Secretaría de Relaciones Exteriores en la COP2 del mismo acuerdo. Actualmente forma parte de Escazú Ahora México y de la campaña Generation Equality de ONU Mujer. Muchas gracias a Melissa por acompañarnos el día de hoy y bienvenida. Muchas gracias, Alba, y muchas gracias a la Cumbre Climática Juvenil de Sinaloa por invitarme. La verdad es que creo mucho en el poder que tenemos como juventudes de poder organizar eventos así de importantes que tienen como una trascendencia más allá de lo que hacemos como día a día, ¿no? Voy a empezar a compartir pantalla. Van a ver el Canva. Y necesito que alguien me confirme de alguna forma que ven la Sí, presentación. perfecto. Sí, sí se Sí, ve. perfecto. Muchas gracias, Ricardo y Alba. Bueno, pues yo les voy a hablar sobre algo que casi siempre tenemos como en desconexión o que queda como difuso en todo esto que hablamos como de activismo climático o cuestiones climáticas, que es la justicia ambiental y territorial para todas las personas y para todas, hablando de diversidades, ¿no? En cambio climático pasa un fenómeno muy como dispar en el cual hablamos como de esto que se ve en enorme, que son las emisiones de carbono, esto que se ve enorme, que son los procesos COP, esto que se ve enorme de los países reduciendo o haciendo NDCs, etcétera, etcétera, como procesos gigantescos, pero falta mucho voltear a ver esto, voltear a ver lo que nos rodea, que es el ambiente y el territorio. En general, los espacios en los que vivimos son los primeros perjudicados cuando hablamos de la crisis climática. No es algo que esté como en la externalidad, no es algo que nos vaya como a transgreder después de mucho tiempo, sino que la primer línea de afectaciones vamos a ser nosotros. Y yo voy a esperar un segundo porque está pasando una ambulancia, no sé si se escucha. Listo. Entonces, pensar en que toda la crisis climática, la triple crisis en general ambiental, nos va a afectar de forma como dispar es quizá desconectarnos de lo que nos rodea, del ambiente y del territorio. Y no solamente de eso, sino de lo que nos atraviesa identitariamente, de nuestra cultura y de los medios de subsistencia que tenemos para existir todos los días. Entonces, no solamente es hablar de los gobiernos tomando decisiones, las empresas teniendo como conflictos entre ellas, o que nosotros le reportemos a Coca-Cola cuánto está contaminando, etcétera, etcétera, sino también es volver a pensar en qué nos atraviesa a nosotros como personas y a las comunidades. Para esto pasa algo que no solamente es lo que nos atraviesa como personas, sino lo que les atraviesa a las personas cuando hablamos de la desagregación demográfica. ¿A qué voy con esto? Casi siempre se nos mete a todos en una bolsita en donde pensamos como que las personas somos iguales, en donde pensamos que las personas todas somos como el hombre heteronormado, blanco, del norte global, que toma las decisiones, que normalmente es como el presidente de no sé qué país. Todo el mundo cree que esas somos las personas en general. Pero dentro de esa palabra, dentro de esa población, existen mujeres, existen juventudes, existen niñas, existen pueblos indígenas, personas afromexicanas, personas afrodescendientes, personas con diferentes contextos, culturas, identidades detrás. Y casi siempre, menos en el último tiempo, pero casi siempre se piensa primero en cómo solucionar las cosas, pero no se piensa en cómo solucionar las cosas para todas las personas. Estos datos que les estoy presentando acá es como
el 70% de las mujeres del mundo, o sea, de las personas más pobres del mundo, el 70% somos mujeres. Y cuando empieza a atravesarnos la crisis climática, hablamos de desplazamientos, migraciones, refugiados. El 80% de los refugiados climáticos son niñas y mujeres. Y si nos vamos como más desagregado, que creo que es lo más doloroso, por así decirlo, cuando pensamos en cuál es la probabilidad de que un hombre a una mujer muera por un desastre climático, es mucho más, 14 veces más a que una mujer fallezca por esto que a un hombre. Y tiene un trasfondo enorme de sesgos de género. Y ahorita les voy a explicar por qué. Pero antes, quisiera saber ustedes qué tanto saben sobre género en el cambio climático. En las reacciones de Zoom, ustedes tienen, o sea, como nada, pueden ponerme como el... Disculpa, Melissa, te cortaste justo cuando estabas haciendo la pregunta. No sé si a lo mejor sería bueno que apagaras tu cámara, porque de repente se te estás cortando, entonces mejor que te escuchemos sí, a que se nos pierda la información, porque es muy importante todo lo que nos estás comentando. Muchas gracias. Claro, ¿ya me escuchan mejor? Apagué mi cámara. Sí, perfecto. Súper. Entonces, para las personas que estamos conectadas a través de las reacciones de Zoom que tenemos acá, por favor díganme qué tanto saben o qué tanto tienen de conocimiento con respecto a el género en el cambio climático, la crisis climática o como ustedes lo quieran ver. Nada, me pueden poner un like, poco, un corazoncito y mucho como este emoji de fiestita que estaba por ahí. ¿Ok? Poco, la mayoría sabe poco. Súper. Bueno, esa es una gran base. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de género y cambio climático, se ignora esta parte que les decía acá atrás, que somos muchísimas las personas que nos atraviesa de diferente forma las crisis climáticas. Y no solamente son mujeres, sino también son pueblos indígenas. Naciones Unidas hizo un estudio por ahí de 2020, 2021, que justo era pasando la pandemia, para ver más o menos cuál era el tema con respecto a las pandemias y los pueblos indígenas. Y se dieron cuenta que en general el 80% de los territorios que alberga el planeta, la biodiversidad, son no solo defendidos, sino habitados por pueblos indígenas. Y la preservación y restauración de ellos está hecha por pueblos indígenas. Y no solamente eso, sino que los pueblos indígenas sí son una minoría global, son 8% en América Latina, pero también constituyen, o sea, pensando en este 8% que está en América Latina, el 14% más pobre y el 17% más pobre de toda la región son pueblos indígenas. Eso habla de que no solamente estamos ignorando a los que defienden los pocos biomas que nos quedan en la región, sino que hay unas desigualdades que están perpetuando estas violencias sistémicas que tienen a las personas que defienden el territorio. Te perdimos de nuevo el audio. ¿En qué me quedé? O sea, que estamos ignorando a las personas que defienden el territorio y que hay violencias sistémicas que profundizan estas como disparidades que hay entre los pueblos indígenas, que son quienes son como la primera línea, a en general las personas con las cuales se crean estas políticas públicas, marcos de cambio climático en general. Y por eso hay un concepto muy importante que es la justicia territorial. La justicia territorial comprende no solamente la justicia ambiental, sino también una justicia socioeconómica para las personas. Algo que vele por lo comunitario más que por lo individual. Que piense en la vida, no solamente en la vida de las personas y el bienestar de las personas, sino en la vida de todo el ecosistema. Algo que nos vea como iguales. Pero la justicia territorial, a diferencia de como quizá otras cosmovisiones, también vela por aspectos socioeconómicos. En el momento en que las personas dejan de hacer productiva su tierra y demás, se velan más estas desigualdades. Pero ¿cómo podemos hacer esto sin que se olvide que hay vida detrás, que hay una comunidad detrás y que hay personas detrás de todas estas decisiones que se toman? La justicia territorial busca que más allá de comprender las soluciones que tenemos actualmente con los ecosistemas y demás, también se vele por las personas que viven en ese espacio. No solamente es un aspecto económico, un aspecto climático o un aspecto como de velar por soluciones que nos dice un marco internacional, sino pensar en cuáles son las necesidades, cosmovisiones, pensamientos, formas en las que las personas como que manejan ese espacio. Porque al final, de nada sirve que llegue una
persona a intentar explicarle a una comunidad local cómo preservar su ecosistema, si esa persona no puede verlo dentro de su cosmovisión, porque no va a ser como sostenible a largo o mediano plazo. Entonces, ya que les expliqué como estas y demás, quisiera que lo vayamos juntando con la crisis climática que vivimos actualmente. Casi siempre, o por lo menos desde 1992, que fue lo de Río, se piensa que el cambio climático ha estado como que el cambio climático ha estado como centrado casi siempre en aspectos económicos y sociales. Ese es un tema que desde siempre se ha como tachado de erróneo, pero hay un problema más de fondo, que cuando se piensa en las personas que se ven lastimadas, que se ven en crisis por el cambio climático, no se piensa en la situación de las mujeres y las desigualdades de género. A pesar de que somos más del 55% de la población a nivel mundial, seguimos siendo como esta cuota que se pone en algunos documentos que salen del marco gigantesco para hablar de otros planes, planes de género, planes que se desagregan, cuando es una necesidad que se piense en eso inicialmente. Les puse aquí abajo unas siglas que es SBN y SBE, que básicamente son, o sea, en español son SBN, que es soluciones basadas en la naturaleza y soluciones basadas en los ecosistemas. Porque en cambio climático existe la forma de poder basar las soluciones que queremos permear a largo plazo con la naturaleza y con los ecosistemas con los que convivimos diariamente. Pero ¿quiénes hacen que esos ecosistemas y que esa naturaleza prevalezcan en el tiempo y que sobrevivan y que se restauren y que tengan como una naturalidad de proceso en la vida diaria para todas las personas? Los territorios, las personas que defienden el territorio y dentro de esas personas que defienden el territorio, las mujeres. Ahora, en específico América Latina, y me voy a ir como más hacia México, hay una violencia extrema perpetuada por otros sistemas de violencia, no solamente por los temas como políticos, sino también temas de narcotráfico, temas de desigualdad socioeconómica muy fuertes, violencia sistemática y opresiones muy fuertes, pero también hay violencias extractivistas muy, muy, muy fuertes. ¿Eso qué quiere decir? Llega papá gobierno y llega empresa buena onda y llegan al territorio y te venden esta idea de que con mejora económica o quizá un desarrollo detrás, vas a poder tener como esta mejora que te venden en tu nivel socioeconómico de vida a través de una violencia extractivista. Esto que les estoy diciendo de que te venden la idea, en casi ningún caso es 100% así. Casi siempre pasa que llega una empresa o llega algún como espacio y solamente toma el territorio porque les dio la concesión, les dio el permiso el gobierno o algo por el estilo. Y al mismo tiempo de esta violencia extremadamente extractivista y extremadamente sistémica, está que somos o sea, la región con más pueblos indígenas en todo el mundo. Otra vez te andamos perdiendo, Meli. Estabas diciendo que esto es una violencia extractivista y sistémica. Sí, déjenme ver si es mi internet antes de continuar, porque me da cosa que continuemos así. ¿Qué tenemos con el internet? Denme un segundo, voy a buscar audífonos para ver si se escucha mejor. Vale. Ok, ya me puse audífonos, ¿me escuchan? ¿Me escuchan? Sí, ¿Y se escucha mejor?
Sí, esperemos que sí. Vamos a ver si continuamos así. Ok, cualquier cosa me escriben en el chat. Ok, entonces les decía, están estas dos partes, las violencias que son sistémicas por el paso como del extractivismo, y está la otra parte que es que somos el territorio como a nivel mundial con más pueblos originarios en todo el mundo. ¿Eso qué quiere decir? Que hay una correlación en la cantidad de territorio que extraen estas grandes empresas. El gobierno se cree como paternalista en este aspecto y en la cantidad de violencia, desapariciones y como distintos espacios en los cuales los pueblos indígenas, y no solo los pueblos indígenas, sino en general la población, se ve, o sea, como se ve herida con esta como herida coyuntural que es sistémica. Y aquí les puse esta frase que yo creo que es súper poderosa para que la reflexionemos en conjunto. La primera línea de defensa contra la crisis climática son las comunidades. Casi siempre se cree que las soluciones contra la crisis climática, sí, no voy a decir que no, vienen de algo más macro, de algo de más países, algo de tener en cuenta estos marcos gigantescos que al final están hechos por algo, pero de nada sirve que tengamos un marco de cambio climático o un marco de biodiversidad o un marco como el Acuerdo de Escazú, si cuando se aplica esto, la implementación en los territorios no cuenta con que todas las personas sean parte, no cuenta con que todas las personas sean nombradas, no cuenta con que se diga en voz alta y en letras grandes que las mujeres existimos y estamos ahí, que las juventudes estamos ahí. Entonces, siempre, y algo que yo repito constantemente, es que la defensa no es contra el sistema si no toma en cuenta a las personas, porque el sistema es el mismo que oprime a las comunidades pensando en no nombrarlas, en no ponerlas, en no tomarnos en cuenta. Entonces, más allá de estas acciones gigantescas, lo que les menciono de las comunidades también tiene que ver con un sesgo de género. Esta desagregación de personas, esta desagregación poblacional, que es muy, muy importante, que comparte esta como triada, ¿no? El género como herramienta de análisis es fundamental. ¿Para qué? Para cortar con la dominación, la pobreza, para nombrar los cuidados y nombrar la desigualdad. Pasa algo muy fuerte, que es que el género se utiliza más bien como una cuota, se utiliza más bien como este aspecto a agregar en los tratados internacionales, este aspecto como a cubrir, como en la lista de cosas por hacer por los gobiernos, por los organismos internacionales, y lo único que hacemos cuando no tomamos el género como herramienta de análisis es perpetuar una dominación eurocentrista, ampliar la pobreza que hay a nivel mundial, ignorar que los cuidados son trabajo y con eso, como consecuencia, ampliar la desigualdad que hay a nivel mundial, incluyendo en la crisis climática. Porque algo que tenemos que recordar constantemente es que a todos nos va a afectar, todos, todas, todes, nos va a afectar la crisis climática, pero no todas las personas nos va a afectar de la misma forma y al mismo tiempo. Entonces, ¿cómo rompemos con esto, no? O sea, porque tenemos todo este contexto terrible en donde en general está como, por un lado, la violencia sistemática, que es muy complicado romper con ella, porque al final incluso los tratados lo siguen como ampliando, y por otro lado tenemos como soluciones que ya están hechas desde hace mucho tiempo, en donde es trabajar con comunidades, territorialidad, nombrar las cosas como son, y tomar todo esto y como utilizarlo como herramienta. Aquí es cuando Te les perdimos voy a... casi todo eso, Meli. Estabas diciendo, ¿cómo rompemos con esto? Sí, perdón, no sé por qué está terrible el audio, pero lo estoy intentando. Entonces, sí, interrúmpanme si no se escucha algo. ¿Sí? Sí, claro. Súper. ¿Cómo rompemos con todo esto que les acabo de decir, de perpetuar estas dominaciones, pobreza y demás? Mencionando las cosas como son, haciendo planes, análisis y estadísticas que sean sensibles al género en la lucha contra el cambio climático, en la lucha contra la crisis climática, en la lucha contra la pérdida de biodiversidad, en la lucha por una justicia ambiental y territorial más robusta. Ahora, a mí casi no me gusta la palabra sensibilidad al género, porque eso da tintes a que
no tiene que incluirse el género necesariamente, sino que tiene que ser sensible a, como una consecuencia de, pero es lo que se utiliza como hoy en día. Nombrar que el cambio climático, porque es el término científico, por más que a mí me guste decir crisis climática, tiene impactos directos como en la vida cotidiana de las personas, es hablar de quién sostiene la vida cotidiana de las personas. Cuando nosotras nos imaginamos las labores de cuidado, cuando pensamos en quién lava la ropa, quién hace de comer, quién sostiene las familias, casi siempre, si no es que en un 85%, según datos como que se hicieron de ONU Mujeres, las que tienen esta labor de cuidado central con el agua, con los recursos pesqueros, con las fuentes de energía, con la biodiversidad para comer, con los temas agroalimentarios, son las mujeres, por los temas de cuidado. Y la escasez o la dificultad de acceder a estos recursos hacen que se perpetúen desigualdades muy fuertes, pero que nos afecte de diferente forma la crisis climática. Cuando pensamos en temas de despatriarcalizar, por así decirlo, pensamos en que no se miren estas soluciones solamente para las personas que no sostienen la vida, sino también para que las mujeres, especialmente como está ahí puesto, las mujeres rurales, indígenas, campesinas, las mujeres que en general están ahí poniendo la primera línea de defensa, que es sostener una familia, sostener una casa, sostener la actividad económica desde el hogar, son las principales responsables no solo de la alimentación, como dice ahí, sino de sostener la vida en general. Un ejemplo que a mí me gusta dar mucho y quiero que se lo imaginen como en sus mentes, cuando nosotras vemos a, Te perdimos el ejemplo. cuando nosotras vemos a, no sé, a Biden, cuando vemos a Trump, cuando vemos a incluso Angela Merkel, a cualquier persona, sea hombre, mujer, quien sea, que está en un alto puesto y nos empieza a contar como su vida, Te nos andamos empieza, perdiendo casi todo el ejemplo, Meli. voy a Disculpe, intentar hablar. ¿sí me escuchan a mí? Sí, claro. Sí, Ah, sí, es que, por ejemplo, a mí no me está fallando, no sé si sea usted. sí, creo que es Ah, yo sí. Melissa. O sea, ¿a alguien más le está fallando aparte de Alba? No, a Ricardo, Ricardo también comenta que él está. No, o sea, a mí no me está fallando, pues. Ah, No perdón, sé si sea tal vez su red. entonces soy yo la del problema. Discúlpenme. Adelante, Meli. Y si ustedes no escuchan, por favor, coméntenlo en el chat y yo arreglaré mi red de internet. Una disculpa a todos, todas y todos. Ok, entonces, bajo el entendido de esto, voy a volver a checar. ¿Me escuchan bien? Pongan un emoji. Sí, Súper. Bien, voy a prender la cámara porque creo que me ayuda a mí explicar con las manos las cosas. Eh, si no se escucha, me ponen en el chat, ¿ok? Súper. Eh, el ejemplo que les iba a decir es que cuando pensamos en estas grandes como figuras que han negociado tratados internacionales o que han deshecho planetas enteros, y por planetas me refiero como a guerras y demás, no pensamos en quién le lavó la ropa para estar ahí. No pensamos en quién preparó la comida con la que ese mandatario está yendo a la COP veintitantos para existir. No pensamos en que tuvieron una mamá. No pensamos en que probablemente esa mamá tuvo que ayudarle a hacer la tarea, a hacerle de comer, a hacerle labores de cuidados. Y todo eso, aparte de que no está remunerado porque las labores de cuidado no se han pagado, es ignorar la realidad de que quienes sostenemos la vida normalmente somos las mujeres. Y cuando pensamos en que quizá lo crió o la crió un hombre, un papá o algo por el estilo, lo vemos con una diferente mirada, porque los tratados internacionales sí comprenden a ese grupo poblacional cuando hablamos de ellos. Entonces, estos planes y análisis y estadísticas que sean sensibles a la parte como de género hacen que no solamente las mujeres estemos ahí, sino que esté detrás todo lo que sostiene a la vida. Y ahí me estoy yendo como algo macro y algo como súper banal de los como mandatarios. Pero cuando pensamos en las mujeres que defienden, por ejemplo, Berta Cáceres, ¿no? Ella se fue hasta la Corte Internacional
y demás, y un montón de cosas, y como que puso literalmente su cuerpo, ella lo dijo varias veces, como yo no estoy aquí por un capricho como propio ni nada por el estilo, sino porque me estoy quedando sin agua para comer, sin agua para subsistir, para mantener a las familias que están como en mi territorio. Teniendo esto en cuenta, hay un mapa que a mí me gustaría que consultaran en su día a día o en general cuando quieran, que es el mapa, se llama Environmental Justice Atlas. Está hecho por la Unión Europea en conjunto con otras personas. Es un mapa interactivo en el cual se desagrega todos los procesos extractivistas que hay a nivel mundial, o por lo menos los reportados por el gobierno o por alguna institución o por alguna persona con un caso detrás, ¿no? No están todos, obviamente, pero están en la mayoría y se actualiza cada 6 meses. Todos estos puntitos que ven en el mapa son diferentes tipos de extractivismo. Los azules son agua, los negros son petroleros o de hidrocarburos y así, varios colores. El tema aquí no es los colores que están viendo, sino que con todo lo que les dije detrás, imagínense quiénes son las personas que más se ven afectadas por estas violencias extractivistas. Uno pensaría que son como comunidades rurales, pueblos indígenas, y sí, sí son, pero quienes sostienen la vida de esas comunidades, de esos pueblos y de esas localidades, en México en específico, son casi en un 90% de mujeres. Y no solamente es eso, sino que en el caso de México, de acuerdo a datos de Frontline en 2020, 19 asesinatos de mujeres defensoras, 4 de ellas eran, o sea, como 19 asesinatos, 4 de ellas eran mujeres, 3 eran mujeres trans, o sea, 7 de ahí. Sino que en esos casos en específico, de esas 4 mujeres, 3 fueron por temas ambientales. Los defensores de derechos humanos se comprenden entre periodistas, se comprenden entre personas que defienden libertad de expresión, personas que están en movimientos sociales, las madres buscadoras, muchos. En específico, cuando hablamos de defensores de derechos humanos en temas ambientales, no se comprendía a las mujeres en ese espacio. En primera, porque el derecho humano a un medio ambiente sano es de 2022, no tiene mucho tiempo. Y en segunda, porque no se nombra a este grupo poblacional, porque pues solamente se dice personas en general. Y es importante nombrar las cosas, porque así tú haces una política pública tomando en cuenta a las mujeres campesinas, a las mujeres indígenas, a las mujeres afromexicanas, a las mujeres de localidades comunales, etcétera, etcétera. Y en México en específico se registraron 999 agresiones a defensoras de medio ambiente en general. Entonces, si hablamos de que un 60% de defensoras de medio ambiente en México son mujeres y hubo 500 agresiones por globalizar el estudio, estamos hablando de que 2/3 de esas agresiones fueron a mujeres que defendieron el medio ambiente. Y les voy a ser muy sincera, es casi imposible que una mujer en urbanidad, o sea, como pensando en urbanidad con este como privilegio de existir sin tener que defender el territorio, sea agredida por esto. Pero incluso las mujeres en urbanidad, cuando hablamos de pueblos originarios en las ciudades, sí viven eso. Entonces ahí hay una correlación súper fuerte. ¿Y por qué pasa esto? Por sesgos de género, porque se ignoran las labores de cuidado, porque nosotras tenemos la necesidad o se nos ha relegado la necesidad de sostener familias enteras y porque vivimos en un espacio machista y en el que hay mucho racismo. Porque en esta bolsita como de interseccionalidad, que a mí me gusta pensarla así, en donde cada persona tiene muchas canicas, pesa más la bolsa si le metes la canica de que es una persona afro. Pesa más la bolsa si le metes a esa persona la canica de que es una persona de un pueblo indígena. Y así le puedes agregar muchas canicas, que es una persona no binaria, que es una persona que es gay, que es una persona que tiene dificultades capacitistas, que es una persona que tiene problemas alimenticios, como le puedes ir agregando muchas cosas de lo que formula una persona y sus interseccionalidades, y eso al final se puede convertir en violencias. Y en un país en donde no se nombran las cosas de raíz, como solamente mencionar a las mujeres en tratados gigantescos de cambio climático, ignoramos todo esto detrás. Por eso es importante nombrarlo y como les decía acá atrás, es importante hacer planes y análisis y estadísticas sensibles al género. ¿Y por qué les digo esto?
porque yo sé que ustedes van a salir con un documento redactado, que probablemente después en la LECO se va a discutir y se va a redactar otro documento. Y después a nivel macro se va a mencionar en la COP de cambio climático. Pero todo esto, todos estos procesos en donde escribimos, discutimos, hablamos y mencionamos cosas, tenemos este chip que nos ha metido el patriarcado, o sea, desde que nacemos, en donde solo no mencionamos las cosas. Muchas veces se dan por hecho, ¿no? Pero el mencionar las cosas es nombrar que existen. Entonces, teniendo en cuenta ya como este procesito que les vengo diciendo, les voy a mencionar marcos normativos en los cuales ustedes se pueden basar, o ustedes pueden analizar, ustedes pueden como tener más en cuenta para estudiarlos a profundidad, si es que les interesa como el tema de género en todo esto, que tienen que comprender como un alcance internacional de género y cambio climático para implementarlo a nivel nacional. Recuerden que ningún marco, acuerdo, nada que esté firmado a nivel internacional sirve si no está comprendido dentro de las leyes y normatividades a nivel nacional. En México, y aquí me voy a poner un poco internacionalista, pasa que la Constitución depende del tratado, puede estar a la par o arriba del tratado internacional. ¿Eso qué quiere decir? Que a nivel nacional puedes tú haber ratificado y firmado y dicho como yo soy la más tratado transatlántico de protección a los mamíferos, pero si eso no lo comprendes en leyes, tratados, políticas públicas a nivel nacional, de nada nos sirve. Porque está muy bonita la foto de Marcelo Ebrard en la COP pasada diciendo que el programa Sembrando Vida era la cosa más increíble de este planeta. Está muy bonita la foto de Alicia Bárcena en ciertos espacios como del Acuerdo de Escazú y así. Pero en México, en implementación del Acuerdo de Escazú, no hemos hecho nada. En México no hemos bajado ninguna de nuestras contribuciones nacionales y no se han hecho un buen análisis. Y así me puedo seguir. Entonces, los marcos normativos, cuando nosotros los pensemos, cuando nosotros pensemos como en adaptación, cuando pensemos en mitigación, cuando pensemos en soluciones basadas en la naturaleza, en justicia ambiental, en lo que ustedes imaginen, tiene que traer un componente de género, pero pensado en cómo se podría aplicar a nivel nacional. Y en su caso, no solo a nivel nacional, sino a nivel local. ¿Cómo podría funcionar lo que sé que ustedes imaginen en Sinaloa también? Y no solo Sinaloa, sino en su municipio, en su colonia y demás. Porque a veces ignoramos la parte local, pero la parte local es lo que sostiene todo esto. Porque al final, si el Acuerdo de París dice como se va a buscar que no pase del 1.5 grados, ok, pero en mi territorio vivimos temperaturas de 45 grados o más y la gente se está muriendo de crisis de calor. Entonces, ¿cómo hacemos que este concepto gigantesco a nivel internacional baje a lo nacional y a lo local? Hay tres marcos internacionales que no son, o sea, no son como los más importantes, son los más grandes y los más profundamente analizados y discutidos en, en la actualidad. ¿Y por qué digo en la actualidad? Porque se puso muy de moda hablar de crisis climática cuando el primer tratado como grande convención fue la diversidad biológica. Entonces ahí, ojo, la primera vez que se mencionó algo de género, y para mí fue muy tarde, en temas de tratados internacionales, fue en 1991, en el Congreso Mundial de Mujeres por un Planeta Saludable. Este congreso fue en Miami y fue previo a Río 1992, que es muy famoso ese como tratado, convenio, convención en la que se habló de cambio, de la crisis ambiental a gran escala. Producto de lo que se platicó en 1991, se hace un producto que es la CNU-MAT, que básicamente sugiere que se hagan tres acuerdos como internacionales mucho más grandes que hablen no solamente de medio ambiente, sino de medio ambiente con sostenibilidad. ¿Eso qué quiere decir? Que se traiga a estas personas y que se reliegue como esta responsabilidad para que sean económicamente sostenible, o sea, como socialmente sostenible, culturalmente sostenible. Y de estos tres productos se sugiere que se haga la Convención de Diversidad Biológica, el LD, que es el de desertificación, y el de cambio climático. Ahí se hablan de los derechos de acceso, que de ahí sale el Acuerdo de Escazú. Pero el Acuerdo de Escazú se empieza a mencionar como tal, como Acuerdo de Escazú, hasta el 2007. Entonces, ahorita
o sea, de esa discusión salen estos tres: cambio climático, diversidad biológica y desertificación, pero también se hablan de los derechos de acceso. Entonces, idealmente son cuatro, pero los más famosos son estos tres, que es cambio climático, diversidad y, en el caso de América Latina, el caso de justicia ambiental para defensoras y defensores, participación pública, acceso a la información, que es el acuerdo de escaso. Entonces, hay aspectos específicos que comparten y descomparten cada uno de estos tratados. Yo sé que ustedes están como más enfocados en crisis climática, pero no podemos ignorar la crisis climática que tiene esta intersección gigantesca con biodiversidad, con el tema de América Latina, con desertificación, con océanos, con muchas. Porque ignorarlo es un sesgo gigantesco que tenemos de pensar que todo se va a solucionar cuando deja de haber petróleo o hidrocarburos, por decirles una cosa. Entonces está la UNFCCC, está el CBD y está el Acuerdo de Escazú. Los dos primeros son marcos mundiales, en este caso uno parte del Acuerdo de París, el segundo parte de la Convención. Y en estos tres aspectos hay diferentes espacios de género. Cuando ustedes vean en un documento internacional las siglas PAG, son Plan de Acción de Género. Entonces, lo van a ver aquí para que nada más tengamos ese disclaimer. En el caso de cambio climático, el último como plan de acción de género en 2019 realizado justo en el marco de la COP25, que fue pensada en hacerse en Chile, no se hizo en Chile, se terminó haciendo en Madrid por temas sociales, que eso es lo que les digo, o sea, como de nada sirve pensar en tratados internacionales gigantescos si la implementación nacional no funciona. Y en este caso se quería hacer esta COP gigantesca, pero a nivel nacional había problemas socioeconómicos y estructurales súper profundos que no permitieron que se hiciera esto. Entonces, ignorar la parte nacional es un error. En este Plan de Acción de Género de 2019 de cambio climático, se busca impulsar acciones que respondieran a necesidades e intereses específicos de las mujeres y hombres que se enfrentan al cambio climático con condiciones desiguales. Hay un tema ahí que ha sido analizado profundamente sobre qué tanto o qué tan bueno es mencionar la desigualdad entre hombres y mujeres cuando no se menciona como a la diversidad de mujeres, cuando no se menciona a las mujeres indígenas, a las mujeres rurales y a todo lo que ya les dije. Este es el último plan de acción de género. Ahorita existe el caucus de mujeres en el espacio de cambio climático. En este caucus en específico se busca impulsar acciones o medidas que partan de este como convenio gigantesco más a nivel micro. Eso es lo que nos permiten los tratados internacionales. Pero la última vez que se hizo un plan de acción de género así enorme para el tratado fue en 2019. Luego está el CBD. La verdad es que yo quiero mucho a la Convención de Diversidad Biológica, un poco mucho porque la organización en la que estamos trabajando nos dedicamos a restauración ecosistémica. Y en cambio colectivo, o sea, fuimos parte del CBD en 2022 y ahí nos dimos cuenta de cómo funcionan un poco las estructuras, que ahí se estaba como terminando de negociar el tratado, bueno, el marco Comen Montreal. Y en su texto, o sea, en el texto como fundacional del CBD, menciona que el papel vital que desempeñan las mujeres en la conservación y el uso sostenible de la diversidad biológica es necesario que haya una participación plena de todas las mujeres a nivel formulacional y de ejecución, eso es muy importante, en este tratado. Ya después se suscribió en 2008 y en 2015 se aprobó el segundo plan de acción de género, que hubo una extensión de 5 años. Y ahorita, bueno, ahí dice que se encuentra desarrollándose su tercer plan de acción de género. Eso ya pasó. En 2022 se aceptó el tercer plan de acción de género del CBD. Y ahí se menciona algo muy fuerte, que es que la protección de la diversidad biológica de raíz viene más desde la estructura de las mujeres. ¿Y por qué? Porque las mujeres son las que más cuidan las semillas. Es en un 85% el cuidado que hay como de la biodiversidad por parte de las mujeres. Ya ni siquiera de las mujeres defensoras, sino de las mujeres científicas, de las mujeres que se dedican a la tecnología. Y es por esta relegación como generacional que tenemos del cuidado a la vida. Ni siquiera quiero como ampliar como los sesgos de género de que nosotros somos dadoras de vida, no, sino que hay un sostenimiento de lo que va a ser la preservación natural a largo plazo por parte de nosotras. Aquí les voy a poner 3 imágenes, ahí estoy yo,
hablando en el CBD. Pero las primeras dos personas que están arriba, una es Amelia Reguín, ella es directora actual del Caucus de Mujeres a nivel internacional, ella es mexicana, es de Ecomaché, una organización, y la otra es una compañera indígena, no me acuerdo de su nombre, ahorita que me acuerdo se lo escribo en el chat, que dio un discurso súper fuerte en el pleno, en donde ella mencionó como firme y muy, muy fuerte en 2022, el hecho de que no solamente es desagregar la formulación que tenemos de las mujeres, sino indígenas y demás, sino que en el momento en el que se hable de nosotras, se contemple las labores de cuidado. Todo esto que ya les dije, ella lo dijo como, esto científico, estas personas que están aquí, que son expertas en diversidad biológica, nada la sostiene si no se habla de mujeres cuidando. Y el último espacio es el Acuerdo de Escazú. El Acuerdo de Escazú, creo que aquí tengo que explicar como un poco el cambio de dinámica, porque el Acuerdo de Escazú nace de un problema específico que es a nivel regional, que es que no tenemos garantizados 3 derechos de acceso. Participación pública en decisiones de medio ambiente, acceso a la información, no lo tenemos garantizado y cada vez lo tenemos menos. Y el último es justicia, justicia para las personas que defienden. Teniendo en cuenta que muchos países todavía no ratifican este tratado, ya la mayoría lo firmaron, pero hay muchos que no lo ratifican, surgió la necesidad de hacer un plan de acción para defensoras y defensores, que ya se firmó, ya se adoptó en esta última COP del Acuerdo de Escazú, pero faltaba algo pendiente para las personas que movemos el género y para las personas que hemos estado ahí desde casi el inicio del Acuerdo de Escazú. En mi caso, no sé desde el inicio del Acuerdo de Escazú, porque eso empezó como en 2007 y estaba bastante chica, pero desde la COP 1 hasta la fecha que fue la COP 3, estaba mencionando, y es algo que no se soltaba, ¿qué pasa con las mujeres? ¿Qué pasa con la diversidad sexogenérica? Entonces se hizo un plan para una decisión de transversalizar el género en todos los planes y metodologías que implementaran el Acuerdo de Escazú. Les voy a ser muy sincera, esto queda un poco corto, porque a diferencia de los otros dos tratados, no hay un plan de acción de género. En el primero sí hay, en el segundo sí hay, y aquí solamente hubo como una decisión en donde se decía, todo lo que se haga por parte de los gobiernos tiene que traer un componente de género. Entonces, integran esta metodología para que los gobiernos, cuando desarrollan acciones del Acuerdo de Escazú, creen un entorno propicio y seguro para las defensoras. Y no solamente eso, sino para prevenir temas de discriminación, violencia de género y para que en general todo este estudio que se hace para defensoras y defensores de esos 3 derechos de acceso en temas ambientales traiga esa sensibilidad al género que les mencionaba. Entonces, tenemos esta recopilación de tratados, pero la pregunta aquí es algo que les quiero compartir para que lo tengan muy presente en su día a día y en esta como activismo que hacemos desde nuestras trincheras, es cómo hacemos que esto que se ve a nivel macro baje a lo nivel micro. ¿Cómo hacemos esto con las comunidades? ¿Cómo hacemos esto con las personas? ¿Cómo hacemos esto con un componente demográfico desagregado? Que ahorita yo solamente estoy hablando como de la diversidad de mujeres, pero dentro de la diversidad de mujeres tenemos que pensar en algo que sea antirracista, que sea decolonial, que sea fuera del sesgo como heteronormado, etcétera. Y un poco para cerrar, les comparto como, bueno, dos cosas. Les voy a compartir por el chat unos links que les pueden ayudar como para ver estos temas, que son links de interés. El primero es un artículo nada más para México, que son como las mujeres y el rol que tenemos en la defensa del medio ambiente. El segundo es una publicación de la CEPAL, que yo quiero mucho a la CEPAL porque hace temas muy, muy cool con respecto a estadística y demografía, porque al final es una comisión económica que habla sobre la igualdad de género en el cambio climático y cómo se pueden hacer mecanismos de adelanto para esto. El tercero es una publicación de una nueva aproximación por parte de ONU Mujeres para implementar los objetivos de desarrollo sostenible, pero desagregando como a las mujeres pobres, a las mujeres que estamos como en temas de desigualdad. Luego les dejé un podcast de la organización en la que soy parte, que es de Cambio Colectivo, en donde hablamos de ecofeminismo. Y el último es un curso muy pequeño, que es muy bueno para iniciar en temas de género,
en cambio climático que viene con certificación por parte de UNCC Learn. Y con todo esto que les acabo de compartir y los links que les acabo de decir, creo que la reflexión final que me queda darles es a repensar las soluciones que nos han dicho que pueden ser para la crisis climática. Cualquier solución es una solución. Tanto la micro que hace que la persona deje de tomar popotes, como la macro con hacer que Coca-Cola deje de quitarnos el agua, como la más macro que es que México deje de ser un país petrolero. Todas esas soluciones, repensarlas, nos hace darnos cuenta que necesitamos más información, pensarlas con las personas, pero más que con las personas, con la vida. Tenemos un nivel de desconexión muy fuerte de lo que son estas soluciones con la biodiversidad, con lo que no se nombra, que son como las cosmovisiones y espiritualidades de las personas que mueven el planeta, con las infancias, con las personas jóvenes, y ahí me puedo seguir la lista gigantesca. Todo esto que nos han dicho que pueden ser soluciones, sí son soluciones, pero no van a lograr el cambio que queremos de raíz si no se piensan con mayores datos, con las comunidades y con esto que ya les dije. Entonces, bueno, eso era lo que iba a cerrar. Y al final, quiero que se queden con esto. O sea, la lucha contra la crisis ambiental sí debe ser antipatriarcal porque mencionar, hablar y poner en los papeles, por más macro que se vean, el hombre, mujeres, afro, mujeres tal, diversidad sexogenérica y 20,000 cosas más, hace que esto sea antipatriarcal. Tiene que ser antirracista porque vivimos en un país profundamente racista, vivimos en un planeta profundamente racista, en donde las racialidades no se nombran y tienen que ser nombradas, y de colonial. Y aquí voy con lo de colonial porque es lo más complicado de todo lo que les acabo de decir. Las soluciones que casi siempre nos vende el norte global no siempre son la solución. Y esta es una reflexión conjunta que quiero que se las lleven, porque no somos el mismo territorio. América Latina tiene como 10 países megadiversos, a diferencia de Europa. Y nos dicen siempre que las soluciones son las soluciones que están implementando allá con respecto a transición energética justa, con respecto a financiamiento y con respecto a otras cosas. Pero ¿por qué no voltear a ver a lo que ya estamos haciendo a nivel micro para romper con esta colonialidad que nos están intentando aprender, incluso en la lucha climática, ¿no? Entonces, cuando ustedes piensen en todo lo que van a redactar, crear en su vida día a día, en sus activismos que son bastante fuertes con respecto a lo que ustedes trabajan desde su trinchera, piénsenlo desde algo que sea con la diversidad de personas, que sea profundamente antirracista. Pensar y nombrar a las personas con la racialidad es algo súper poderoso. Y pensémoslo desde lo comunitario, pensémoslo desde lo que pasa en sus casas, desde lo que pasa en México, desde lo que pasa en América Latina. Y ya, eso es todo de mi parte. La verdad es que les dije bastante información, pero aquí me gustaría que abramos como el micrófono, el chat, lo que sea que ustedes piensen como para preguntas y respuestas con la moderación de la CCJ, para que platiquemos más a profundidad de lo que les acabo de compartir. Voy a dejar esta aquí porque creo que es importante, pero cuéntenme, ¿qué curiosidades les desperté y que no les quedó claro? Muchísimas gracias, Melissa. Pues vamos a abrir el piso a los comentarios de los demás. Veo que tenemos manitas ya levantadas. La primera es de Andrés y la segunda es de Ricardo. Ah, Buenos días, ¿sí me escuchan? sí, perfecto. Yo tengo una duda, porque, bueno, yo estudio Derecho, ¿no? Y entiendo algo respecto a constitucionalidad. Y mencionó algo que decía de que hay tratados internacionales que se ponen por encima de la Constitución, otros que se ponen por debajo, o algo así entendí, la verdad, y quiero que Mencioné a me la par, dejen claro eso. no hay ningún tratado Sí, a internacional la que esté par, encima de la Constitución. O sea, eso no pasa. O sea, como en derecho exacto. internacional, eso no pasa. A la par, sí puede. Hay tratados internacionales que están a la par que la Constitución mexicana desde hace mucho tiempo, como los tratados de No, libre comercio es que todos y abajo. Es que todos los tratados internacionales, cuando el Estado mexicano los rectifica y los firma y ajá,
se ponen a la par de la Constitución. Es decir, que toda sentencia que se genere respecto a los derechos o las marcaciones que se ven en un tratado internacional s- son de carácter constitucional. Es decir, que si por ejemplo nosotros que somos justicia climática, a una vida digna, porque en un tratado internacional se reconoce que la vida digna es tener un medio ambiente sano, con agua, etc., etc., etc. Al Estado mexicano lo pueden declarar que las políticas públicas que hacen no son eficientes y por lo tanto se le declara un Estado violador de derechos, como ya pasó una vez, Sí, que sí, de hecho sí. tenemos esa estampa como Estado. Sí, sí, estoy totalmente de acuerdo con eso. O sea, Y como sí. El problema es que hay ciertos acuerdos y a lo que o sea, lo que quise dar a entender, porque estás súper correcto en eso que dices, em, que hay un tema específico a la hora de implementar estos acuerdos, estos temas como de constitucionalidad, que a México como gobierno no le va a importar que tengamos esta estampa. Y no le ha importado. A México no le va a importar que a nivel internacional le digan como Pemex es, o sea, como la segunda empresa que más contamina a nivel mundial y tú lo subsidias con tu dinero. El problema es la implementación de raíz a través de políticas públicas de estos acuerdos internacionales. Y en donde lo tengo más tangible, porque es en donde acciono directamente, es en el Acuerdo de Escazú. México ratificó el Acuerdo de Escazú en 2021. Y desde 2021 a la fecha, casi 3 años después, no hemos hecho nada. Bueno, hemos hecho como dos cosas, que es como estudios con el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo y otra cosa más como una encuesta de implementación, pero no hemos hecho nada tangible a través de leyes o políticas públicas que hagan que el Acuerdo de Escazú se implemente a nivel nacional. Y así me puedo ir, o sea, como a nivel biodiversidad, se quería cerrar la CONABIO, que es la Comisión Nacional de Biodiversidad. Entonces, sí entiendo como la jurisprudencia de poner como en los niveles constitucionales los tratados, pero de nada sirve que estén como a la par y que, pues, jurídicamente hablando, México tenga que ser como el responsable de aplicarlos si no se aplican. A eso me refería, pero muchas gracias por la aclaración para que nos quede a todos claro como la tema de la jurisprudencia como dentro de los tratados. Gracias, Andrés. No sé si alguien tenga otra duda, creo que había otra mano levantada. Ah, Sí, Ricardo yo. había levantado la mano. Sí, adelante. Hola. Bueno, principalmente yo quisiera preguntar, ¿qué podemos hacer a nivel individual para contribuir a la justicia ambiental y territorial en nuestras comunidades? Sí, creo que depende mucho de tu comunidad, pero y siempre, siempre nos tachan a todos los que hacemos ciencia social, porque siempre decimos depende. Así seas como economista, o sea, depende. Pero creo que lo primero es incomodar. O sea, como yo lo he dicho muchas veces, es empezar a mencionar las cosas como son, por su nombre. Siempre nos quieren vender el desarrollo a costa de ecocidios y empezar a nombrar las cosas como lo son, empieza a generar que las personas se cuestionen cosas. A mí me ha ayudado mucho como dentro de mi microcomunidad, pensando por la familia y mis amistades, es empezar a nombrar las cosas como son. Esto que está pasando no es contaminación, esto es un ecocidio, esto no es un tren que nos va a desarrollar el sureste de México, esto es un ecocidio. Esto no es sequía, que sí es sequía, pero también es saqueo, o sea, o sea, Bonafont tiene la responsabilidad de la mitad del agua que está pasando. En el norte, todo lo que está pasando con la contaminación, como a través de las minerías, a través de como los temas petroleros. Empezar a nombrar las cosas como son en nuestros círculos más pequeños va a generar que haya cuestionamientos profundos. Y otra cosa que yo creo que es muy importante es no cerrarnos a las discusiones incómodas. Porque a mí me pasa mucho que tengo, o sea, lo voy a decir como tal, o sea, tengo familia que apoya muchísimo como el gobierno actual y que está como súper a favor del Tren Maya y me ha aventado rounds de discusiones muy fuertes y siento que a todo el mundo nos pasa a las personas que somos como súper ambientalistas. Eh, y ese tipo de discusiones, hablar, tener estas conversaciones ayudan a generar cuestionamientos a nivel micro. Hablar con tu vecino sobre, señor, por favor no quite el árbol, porque el árbol hace que no o sea, que de 45 grados bajemos a 35 grados. Hablar con el presidente municipal, hablar con tal, 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 tal.
En el caso de Ciudad de México, que es en donde yo resido, están estas diputaciones locales, que sé que es a nivel nacional. El empezar a cuestionar desde ahora que vamos a votar, o sea, ¿qué van a hacer con respecto a ciertas cosas con la Plataforma Nacional de Transparencia? Les voy a enseñar la cosa más mágica. Yo creo que todo el mundo debería de conocerlo. La Plataforma Nacional de Transparencia es hacer uso de uno de nuestros derechos más fuertes, que es el acceso a la información. Aquí tú puedes generar solicitudes a cualquier secretaría, organismo, institución a nivel que tú quieras. Haces estas solicitudes, te piden aquí que pongas, o sea, bueno, que te registres, puedes crear una cuenta con incluso un correo fantasma, o sea, en el trabajo que yo tenía antes hacíamos un correo como para hacer todas las solicitudes, creas una cuenta y después de hacer la cuenta haces una solicitud. Y en las solicitudes puedes tener acceso a, lo voy a cerrar aquí, temas de directorios, temas de sueldos, temas de servicios, temas de trámites, temas de contratos, temas de padrón de beneficiarios, servidores públicos sancionados, presupuesto anual asignado, ejercicio presupuestal, resoluciones de transparencia, etcétera, etcétera. Y cuando tú haces la solicitud, ahí le pones a quién va dirigido, con qué le estás solicitando, y ellos tienen la obligación de contestarte. Ahí vienen las temporalidades y te llega a ti a tu correo la contestación. Así fue como nosotros supimos quiénes iban a ir a la COP del año pasado a Arabia. ¿A dónde fue? Arabia Saudita, una cosa así. Dubái. Dubái. Ajá. Nosotros supimos qué senadores iban a ir a Dubái, con qué dinero. Este año supimos así si se les iba a dar dinero a las personas que iban por parte de la delegación de la COP del Acuerdo de Escazú. Así te puedes enterar de quién está justificando los presupuestos y demás del erario con respecto a el Tren Maya, y generas discusión, generas incomodidad. Y yo sí creo que la incomodidad hace que las acciones pasen, porque si algo te pica tanto en la costilla, pues empiezas a averiguar por qué te pica la costilla. Y ahí empiezas a generar cosas, desde un preguntarle a tu compañero, decirle a tu compa como algo muy micro como, oye, ¿has pensado en comprarte un termo? Cosas así súper micro, hasta lo más macro como empezar a ir a congresos internacionales, empezar a ser parte de esas plataformas como las cumbres climáticas y demás. Eso ayuda, pero yo sí creo que lo local puede generar acciones fuertísimas a nivel internacional. Por ejemplo, lo de los desplazados climáticos, el primer caso que se llevó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos de Desplazados Climáticos fue de México y generó un precedente jurisprudencial a nivel internacional. Y fue por un caso micro que está llevando a nuestro futuro, para que nuestro futuro hace desplazados, a ver si lo encuentro, o migrantes. Bueno, no lo encuentro, pero nuestro futuro AC es esta organización que si no la conocen son morras muy chidas, la mayoría son abogadas, se dedican a llevar acompañamientos de temas de justicia ambiental y ellas llevaron el primer caso como a nivel macro con respecto a desplazados ambientales. Y eso generó un precedente gigantesco a nivel internacional. Y sí, fue en México, a pesar de que existe como lo de la isla esta de Oceanía que ya desapareció, no me acuerdo cómo se llama, o sea, como, aquí está, aquí está. La audiencia en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, los derechos humanos de las personas en movilidad humana por efectos del cambio climático, y fue por algo de México. Entonces, empieza desde lo micro, porque al final eso pone en discusión temas a nivel macro. La primera ecofeminista que existió como en la historia, o que se nombró ecofeminista, fue Vandana Shiva. Vandana Shiva es de la India. ¿Y por qué empezó a ser ecofeminista? Porque hubo empresas que llevaban transgénicos a sus alimentos. Y ellas veían a su comunidad enfermándose. Y empezó a luchar en contra de eso y habló sobre la autonomía agroalimentaria y de cómo el tema ambiental se junta con el tema de género y la sostenibilidad de la vida. Entonces, fue algo micro, fue algo local. En donde nos incomoda a nivel local, puede incomodarle a 20,000 personas más en el mundo y no lo sabemos. Entonces, creo que esa es mi respuesta, o sea, como empezar a ver en dónde incomoda y empezar a hacer como conversación y demás, y luego llevarlo a la acción desde lo comunal.
O sea, como yo sí soy partidaria mucho de, si no haces algo a nivel territorial, si no haces algo a nivel comunitario, no me vengas a mí a decir en la COP más fancy de este planeta, en la fotito, que estás haciendo la cosa más importante de tu vida, porque no es así. Pero hay mucha gente que piensa diferente a mí, ¿eh? Mucha. Y ustedes lo pueden ver en muchas fotos. Pero bueno, esa es la respuesta. No sé si alguien tenga como otra duda. Muchas gracias. Este, o sea, entendí lo que nos referimos en sí, pero sería correcto mencionar que las políticas públicas que existen en el Estado y algunos acuerdos internacionales son androcentristas, es decir, que se centran en la idea del hombre por encima del género femenino. O sea, porque yo, que estoy derecho, me doy cuenta que muchos artículos de la Constitución, muchas políticas públicas, leyes y datos jurisprudenciales que son androcentristas. Que es decir, que es verdad que ya poco a poco el derecho mexicano está innovando y avanzando en cuestiones de perspectiva de género, sí es verdad. De hecho, aquí en Sinaloa tenemos un caso de perspectiva de género muy bueno que abrió pues un paradigma en el derecho familiar, la verdad, y que pues nos estamos quitando poco a poco, muy lento, la verdad, ese estigma. La respuesta corta es sí. Vivimos en un mundo más que un país, que el país es como que se ve mucho más relegado, que es un país súper machista, eh, pero vivimos en un mundo en donde la idea del ser humano se hizo a partir de un cuerpo de un hombre hegemónico eurocentrado y a raíz de eso la mayoría de leyes, políticas públicas y en general cosas se han generado con esta percepción de que ese es el ser humano que funciona en todo. Cuando se hacen tratados internacionales, cuando se hacen como diferentes cosas, no se piensa en desagregar a la población a pesar de que las demás poblaciones existimos. Y por eso les digo que es tan importante como nombrar y poner las cosas ahí. Algo que se peleó muchísimo en la decisión de género en el acuerdo de Escazú es que se hablaba de mujeres, así, mujeres. Y ya estaba la palabra, y qué chido que esté la palabra, pero ¿por qué no poner diversidad de mujeres? Y mujeres indígenas, y mujeres rurales, y mujeres de localidades. Porque no, incluso dentro de las mujeres, no todas somos iguales. Incluso dentro de la Ciudad de México no todas somos iguales. Muchas vivimos en periferia, muchas vivimos como otros procesos, muchas vamos a universidades de diferentes formas y así. Entonces, el desagregar el abanico gigantesco de la población que somos nos da una cantidad gigantesca de soluciones que probablemente el hecho de solamente decir como las personas, ok, pero ¿quiénes son las personas? No nos brinda como toda esta cosmovisión gigantesca. Les voy a pasar el link del Constituency de Women and Gender, de cambio climático, para que, ay, creo que no puedo escribir en el chat. Ay, ya lo encontré. Para que chequen, o sea, la primera línea les voy a compartir pantalla, porque creo que es algo importante. El preámbulo de esto, con lo que abre, dentro de la cantidad de años en los cuales el cambio climático se ha negociado, se ha establecido y acordado por compromisos del gobierno a través del mundo, que en este caso son las parties, que son las partes, que son los países del UNFCCC, que la igualdad de género y o sea, las mujeres y sus derechos humanos tienen que ser como tratados con la necesidad importante del cambio climático, la mitigación y la adaptación. Lo segundo suena muy bonito, suena como, ya no están tomando en cuenta, pero lo primero es como súper importante. Las negociaciones, las partes, los gobiernos a través del mundo fueron los que decidieron darnos este espacio, ¿no? ¿Y quiénes son los que van en nombre de los gobiernos, de las partes y demás? Hay una foto como durísima, creo que fue en la COP28, que todo el mundo así se atacó horrible, porque estos 28 o no sé cuántos hombres que están aquí, que son las personas que fueron a ver lo del cambio climático en la última COP,
están decidiendo cómo se trata el tema de género a nivel internacional. Y aquí hay una mujer, dos mujeres, tres, cuatro, cinco, yo creo que máximo 10. Incluso aquí ponemos como quién ha hecho las negociaciones, las partes, los gobiernos y demás, son quienes decidieron que nosotras tenemos como el derecho humano a tener como adaptación y mitigación en cambio climático. O sea, estos seres humanos son los que están decidiendo sobre encima de todos. Y está bien que se nombre, ¿no? Pero genera un cuestionamiento. Hay cosas detrás que no se están nombrando y eso es lo que les quería dejar. O sea, como hay una incomodidad y lo que les incomoda es lo que empieza a cambiar. A mí antes o sea, como me incomodaba mucho la parte que mencionaban de, pero es que por lo menos está haciendo algo. Y yo decía como, sí, está haciendo algo, está increíble. Y luego empecé como a reflexionar, ¿pero es suficiente? O sea, ¿es suficiente que en un papelito diga como mujeres? Pues realmente no, porque está ignorando a todas las mujeres que no estamos metidas en ese estereotipo de mujeres incluso. Y sí, o sea, como me extendí en la respuesta, pero sí somos un mundo androcentrista. Muchas gracias por sus preguntas y tus respuestas, Melissa. ¿Alguien más tiene algún comentario o preguntita? Creo que no. Igual les voy a dejar mis datos de contacto. Bueno, mi correo. Por si después tienen dudas o algo, o quieren llevar como procesos que tienen que ver con género. No, no me considero la más experta de este planeta porque sí que siempre se puede aprender más, pero algo tengo de experiencia en esto. Entonces, ahí tienen mi correo por si les sirve. Y si quieren Muchas hacer gracias. restauración ecosistémica en Sinaloa y no lo han hecho, pueden contactar a Cambio Colectivo. Podemos activar algo allá, si les interesa. Súper, súper. Estoy segura de que va a salir mucha gente interesada de la CCJ. Muchísimas gracias, Marita. Voy a detener aquí la grabación